Rosana Alvarado, ministra de Justicia y Derechos Humanos. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un gusto acompañarles en la entrevista. Su experiencia como asambleísta constituyente y miembro de la Asamblea Nacional por 2 periodos consecutivos le permite un conocimiento completo del marco jurídico que se completan con los resultados de aplicar esa legislación por las funciones ejecutiva y de control. Este es un mandato personal, pero ¿tendrá en cuenta observaciones y recomendaciones de los otros comisionados? Alfredo, por supuesto, me parece que en esta que ha sido una señal, una nueva estrategia planteada por el gobierno del presidente Lenín Moreno, es importante rescatar la participación de actores que vienen tradicionalmente de los sectores privados, pero también de otros colectivos que siempre han estado involucrados en participar de la prevención de la corrupción, que han asumido este tema de manera más global, sabiendo que es un mal que está presente en la sociedad, no solamente en la sociedad ecuatoriana, esto está presente en el mundo. Y desde diferentes espacios ha habido colectivos como los universitarios, como los de la cultura, como los de la empresa privada, los que han estado haciendo de diferentes maneras pues llamados de atención sobre cómo este se convierte en un tema que lo asume la sociedad. En ese sentido, vamos, por ejemplo, hoy que tenemos nuestra primera reunión, la primera reunión del Frente de Transparencia, vamos a escuchar de algunos mecanismos implementados precisamente en la década de la Revolución Ciudadana, en torno a cómo se han contratado las obras, cuál ha sido el servicio de compras públicas, por ejemplo, mecanismos eficientes que tienen que seguirse trabajando, que tienen que seguirse mejorando, pero que han dado resultados. Al no tener entre sus competencias este frente, la presentación de denuncias está en su mayoría integrado por personas afines al proyecto político de la Revolución Ciudadana y la decisión presidencial de respetar la separación de las funciones del Estado. Se concentrará la estrategia en reformas legales al sistema que permitan la vigencia plena de la Constitución. Más allá del número de integrantes, de acuerdo a lo que usted dice, cercanos o que somos parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, Alfredo, aquí hay un tema que está presente en la conformación de este frente y es asumir como compromiso de Estado a través de este frente la prevención y el combate a la corrupción. Puede darse el caso, a través de lo que se establece en el decreto, de que en algún momento sean necesarias algunas reformas que el presidente de la República pues sabrá si las presenta a la Asamblea. Pero más allá de eso, me parece que es importante no circunscribir el tema del combate a la corrupción únicamente a lo que significa el Ejecutivo. ¿Sí? Si es que revisamos lo que está sucediendo, precisamente esta gran empresa, una de las empresas de emblema de Brasil, una de las empresas que ha tenido presencia histórica en el Ecuador, no únicamente en estos últimos 10 años, si es que revisamos, pues tiene algunas décadas en el Ecuador esta empresa Odebrecht y también en la región y en diferentes partes, vemos la manera en la que ha actuado, corrompiendo sociedades y no solamente corrompiendo a funcionarios públicos. Frente a eso sería como muy restringido pensar que la responsabilidad recae únicamente en el funcionario público, cuando hay de su lado unas prácticas corruptas y corruptoras de una empresa que ha crecido precisamente estafando a los gobiernos y estafando a los pueblos. Ese es un tema que lo tenemos claro, que tiene que tenerlo claro la sociedad ecuatoriana y que a través del Frente de Prevención de Corrupción, este Frente de Transparencia, queremos que sea una medida que desde el Estado y también desde la sociedad civil estemos dispuestas a asumirla. Ahora, respecto a las reformas, yo no me refiero a reformas constitucionales porque eso nunca lo ha planteado el presidente Lenín Moreno, eso fue propuesta de los candidatos de oposición. Además, su procesamiento demanda un tiempo mayor que podría ser visto por la ciudadanía como una cortina de humo a las evidencias reveladas por los papeles de Panamá y a las pruebas aportadas por la delación premiada de Odebrecht. ¿Se concentrarían esas reformas en reforzar la acción de los órganos de control y la fiscalización de la Asamblea? Bueno, esos son temas que los estaremos discutiendo, que los vamos a analizar.
Como le decía, hay diferentes mecanismos implementados en toda esta década que son buenos y que tienen que ser mejorados, y también identificar aquellos errores que seguramente también se han cometido, porque no existen procesos, no existen gobiernos sin errores, no existen procesos perfectos. En ese sentido es que podemos revisar, Alfredo, cómo funcionaba antes el servicio de contratación de obras, si es que existía o no existía un servicio para contratar o para hacer las compras públicas, si es que los contratos antes se adjudicaban a dedo y si es que ahora hay controles precisamente para prevenir ese tipo de adjudicaciones, en donde serían muy claras las señales, las alertas de que algo puede estar pasando. En esa línea podríamos hacer efectivamente alguna propuesta de reforma legal, podría ser el caso, el presidente la podrá presentar a la Asamblea. En la misma Asamblea se han discutido estos temas, me parece que hay que hacer una revisión de cuáles fueron las últimas reformas que yo puedo hablar por el periodo anterior, logramos aprobar precisamente en búsqueda de unos sistemas más eficientes para el Estado, pero también de unos sistemas más transparentes, de unos sistemas en donde el impacto de la corrupción pueda ser menor, pueda ser anulado, pueda ser destruido. En efecto, la corrupción es camaleónica, es decir, que por épocas se van modificando sus modos de actuar. Pero lo cierto es que las redes de corrupción en Petroecuador y la de Odebrecht han comprobado fehacientemente que no ha funcionado el control político en la Asamblea, lo demuestra el récord de 0 juicios políticos a miembros del gabinete en 8 años de 2 periodos legislativos, que el llamado quinto poder le ha servido al Ejecutivo para poner a su servicio la función de transparencia y control ciudadano, mientras la ley de comunicación se ha convertido en una mordaza a través de sanciones del Ejecutivo y la ley de contratación pública en instrumento de corrupción mediante ciertas endijas de contratos a dedo por giro específico de negocios o emergencias ficticias. Entonces, por eso es que yo le insisto que para que sea una estrategia firme, maciza, básica, en base a la experiencia que se tiene, se propondrán reformas a las leyes orgánicas de la función legislativa, del Consejo de Participación Ciudadana, de comunicación y de contratación pública. Yo insisto, Alfredo, esos son temas que pueden discutirse. Todas las leyes son susceptibles de reformas del momento en que se identifique que un problema puede ser superado con esta reforma. Cuando usted menciona el tema de las emergencias ficticias, yo sobre eso pues tengo una opinión contraria. Han sido muy bien justificados los decretos de emergencia, todo el país conoce en qué momentos estábamos, atravesando. Rosana, también hay cuestiones de los gobiernos autónomos y a veces se declararon emergencias para contratar aires acondicionados. Así es, a veces inclusive gobiernos autónomos descentralizados que vuelan por encima del radar, que no quieren someterse al escrutinio, a que la ciudadanía sepa cómo están actuando, cómo están contratando obras, a quién están dirigiendo sus propias decisiones. Recordemos, yo siempre insisto en ese tema, recordemos el Estado que asumimos, el gobierno del Estado que asumimos en el año 2007. Era un Estado tan débil, un Estado tan debilitado, precisamente por no solamente un escándalo de corrupción, precisamente porque la manera sistematizada con la cual los gobiernos se relacionaban con el Estado era para disminuir su capacidad de control, para someterle pues a las peores jaurías que eran de las empresas descontroladas, de las empresas impunes, de las empresas que desfalcaban a los países y luego se retiraban, pero volvían a contratar. Pero lo que pasa, Rosana, es que a veces esas situaciones que en efecto existía el estado de corrupción de la partidocracia llevó a que se lleve a una confrontación. Entonces de repente la confrontación deriva después en que se toman medidas contra un mal que son parecidas al mal que se quiere remediar. Entonces las decisiones que llevaron a la situación de crisis fueron tomadas por el proyecto político bajo un liderazgo de confrontación. Y ahora el nuevo líder del proyecto anuncia un liderazgo de diálogo y participación. Ese es el desafío. Son desafíos, son momentos diferentes, Alfredo. Me parece que en el año 2007 pues era necesario un estilo como el que le pudo imprimir el
presidente Rafael Correa en ese momento. Era necesario asumir de esa manera la conducción de un Estado precisamente desvalido, debilitado, un Estado al servicio de unos pocos que eran los más poderosos, los que le gobernaban, ¿no? Ahora, 10 años después, estamos en condiciones de proponer un modelo diferente porque precisamente las condiciones dan para eso. Se ha hecho una convocatoria, el presidente Lenín Moreno desde la candidatura, desde la campaña, hizo una convocatoria que se mantiene y en esa línea también había planteado lo que ahora se está conformando, que es el Frente por la Transparencia. Pero ese frente justamente es por lo que Lenín Moreno mismo dice que es una cirugía mayor contra la corrupción, es decir, que de todas maneras la corrupción sobrevivió y la corrupción se afianzó y habiendo más dinero que antes también tuvo más espacio para desarrollarse. Entonces por eso es que el problema es simplemente, es muy grave y es sistémico, no es un problema de un partido político, sino un problema global del Estado y de la sociedad. A ver, es un problema de la sociedad, ciertamente, es un problema de la sociedad, no solamente por quienes se benefician de la corrupción, por quienes se enriquecen con actos de corrupción, sino quienes se empobrecen, quienes son los empobrecidos por la corrupción, por las prácticas descontroladas de algunas empresas y por la muy precaria existencia del Estado en algunos casos. Entonces es algo que permanece y que trasciende a gobiernos, trasciende a regiones, trasciende a estados. Tenemos un código penal, tenemos legislación penal durante siglos, ¿verdad? Y sucede que se siguen cometiendo delitos y se siguen cometiendo infracciones, porque eso persiste con la sociedad, Alfredo. Lo importante es no claudicar, saber cuáles son los daños que ocasionan las prácticas corruptas, saber cuáles son las prácticas de algunas empresas que en algunos lugares pues eran considerados emblemas. Sí, pero el problema no solo de las empresas, sino que si se ha fortalecido el Estado, ese fortalecimiento del Estado debe llevar a resultados concretos contra la corrupción. Pues. Y lo que hemos visto, lo que ha revelado en los papeles de Panamá, no los órganos de control del Estado, es que han habido redes de corrupción como nunca se había visto antes en sectores como el de Petroecuador, por ejemplo. Como nunca se había visto antes, no, totalmente lo contrario, Alfredo. Aquí están identificados casos que no son menores, ciertamente, yo no disminuyo el impacto de esos casos, pero son casos plenamente identificados. Diferente era tener un Estado al servicio de los corruptos, haciéndoles leyes precisamente para que pasen impunes, para que no sean jamás juzgados. O ya nos olvidamos de a quienes beneficiaban las leyes que se aprobaron en la década de los 90 y a inicios del 2000. O ya nos olvidamos a los grandes beneficiarios de medidas que al país le quebraron, la sucretización, el salvataje bancario. Estamos hablando de problemas, Rosana, de una estrategia de ahora. No, pero lo que usted dice es que ahora es en donde se encuentran, pues el descubrimiento es de ahora. No, Alfredo, como le digo, hay casos que no son menores, no disminuyo el impacto de esos casos, pero revisemos cómo estaba prácticamente legalizado un gobierno que hacía de sus prácticas corruptas a través de la aprobación de las leyes, a través de decisiones que le estafaban al pueblo ecuatoriano, de esa manera conseguía elevar en todas las categorías la corrupción a la manera de relacionamiento entre las empresas y el Estado. Hoy la cosa es diferente. Si es que usted hace una revisión para quienes se han aprobado las leyes, quiénes son los beneficiarios de esas leyes, no podemos decir que una de las leyes aprobadas, una sola, haya sido para beneficiar a un emporio o haya sido para beneficiar precisamente a las empresas hoy denunciadas. Tenemos unos servicios de contratación de obras. Como no ha habido fiscalización ni control a fondo, entonces eso no se sabe. En todo caso, usted tiene una gran responsabilidad que... Una inmensa responsabilidad que la tenemos que asumir, Alfredo, como sociedad. Una cosa es la responsabilidad política, otra es la responsabilidad penal. Pero está intacto, tiene que permanecer en la sociedad la decisión de evitar que la corrupción se vuelva una práctica generalizada. Rosana Alvarado, ministra de Justicia, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias también. Estefi.